Muy buenas noches. El programa de esta noche, Cantabria desde la Solana, va a estar dedicado a hablar del Club Rotario o de los clubes rotarios en Cantabria, porque están celebrando su 20 aniversario, aunque en realidad su historia se remonta a hace casi ya 100 años. Pero hubo un largo parón en el cual los clubes rotarios desaparecieron prácticamente en toda España y hace 20 años se refundaron aquí en nuestra tierra. Con este motivo del 20 aniversario, los clubes rotarios de Cantabria han organizado una exposición en el Palacete del Embarcadero que está empezando a ser ya muy visitada y que estoy seguro que va a tener mucho éxito. Y para hablar de los clubes rotarios tenemos esta noche aquí con nosotros a José Manuel Movellán. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Un veterano miembro del Club Rotario de Cantabria, puesto que está entre el grupo de los fundadores o refundadores, si utilizamos la palabra más exacta. Bueno, 20 años de rotarios en Cantabria, una trayectoria ya larga. ¿Cómo resumirías primero esta refundación y después la tarea que están haciendo los rotarios aquí en nuestra tierra? Con mucho orgullo, puesto que hemos llegado a constituir 3 clubes más y se está trabajando pues muy intensamente. Cada club somos independientes, pero se está trabajando intensamente, dado que hemos hecho grandes proyectos. De antes les hacíamos con ayuda al desarrollo en países en vías de desarrollo, pero hoy en día nos hemos centrado, viendo las necesidades que hay en nuestra comunidad, a dedicarnos más a nuestra comunidad. Hablábamos de refundación. ¿Por qué refundación y no estos últimos 20 años solamente? Hombre, la refundación siempre, pues porque tenemos que nos reconocieron en las altas esferas de Rotary, que hoy están centradas en Suiza, que ya en el año 1923 había un club rotario en Santander que se constituyó y le entregaron la carta constitutiva, en enero de 1926, que fue el tercero de España. Por tanto, hay una historia más antigua que me imagino que se trunca pues después de la Guerra Civil, cuando todo este tipo de instituciones quedaron prohibidas. Exactamente, yo tengo algo de la historia que nos llega hasta el año 36. Yo a partir del año 36 no tengo absolutamente nada. Y además parece ser que el periodista José del Río Sáenz Pic estuvo en el núcleo formador de ese primer club rotario aquí en Cantabria. Lo que hay en las hemerotecas, que he podido llegar a ello, es que en el año 1922 don Ángel Cuesta Lamadrid, que fue el que trajo el rotarismo a España, uno de los contactos, o digamos, el baluarte que dejó en Cantabria para que se constituyera un club rotario fue Pi, casualmente. Ya hay documentación de que lo acredita. Y luego en el año 23 ya se constituyó el primer club rotario. Muy bien, por tanto, una larga trayectoria, pero de estos últimos 20 años, ¿qué destacarías? Hombre, yo me emociono cada vez que hablo de ello. Un hospital materno-infantil en Honduras. Porque me tocó ver cómo chicas muy jóvenes estaban dando a luz en unas condiciones de escalofrío. Y entonces los rotarios de Santander conseguimos hacer un hospital, un materno-infantil, que estamos orgullosos de él. Y que me imagino sigue funcionando a la perfección. La última estadística que tenemos del año pasado, se han tenido 4.900 y pico partos, se han atendido. Y en unas condiciones ha bajado
creo que no sé si un 40% la mortalidad de niños. Infantil. Muy bien. Bueno, los Rotarios, Cantabria, 4 clubs rotarios en Cantabria, 20 años, una exposición, pero sobre los Rotarios siempre hay como una especie de leyenda negra de que si son una rama de la masonería, de que si hay mucho secretismo. ¿Cuál es la realidad de los clubes rotarios? Hombre, secretismo no hay nada, por lo menos yo lo puedo garantizar desde que soy rotario. Siempre ha habido, y yo he leído en muchos sitios, pues de que era la masonería. Lo que sí puedo decir es que hay muchos masones metidos que son rotarios, sobre todo en Hispanoamérica. Lo he palpado y lo he visto. Pero aquí secretismo no tenemos nada, puesto que nos agrada cuando llega una persona a visitarnos a nuestro club y que vea cómo nos desenvolvemos y lo que hacemos. Transparencia, por tanto. Total. Bueno, ¿y qué tipo de personas se integran en los Rotarios? ¿Cuál es el perfil de un rotario medio? Bueno, yo tengo una experiencia que normalmente son empresarios, o de alguna son liberales, por ejemplo, pues médicos, o pueden ser de arquitectos, aparejadores, de toda esta gente con una edad de no menos de unos 50 años. Y yo lo tengo eso, que me parece que ya tiene que ser una persona formada y hecha, que pueda dedicar algo de su tiempo en beneficio de los más desfavorecidos. Como es tu caso, que eres un empresario de larga trayectoria, pero ya jubilado. Exactamente. Yo lo que sí es que fui con otros compañeros, refundador del Club de Santander, y la verdad sea dicha que hay un lema muy antiguo que dice que contra más das, más recibes. Y yo, como lo he recibido en mi propia carne, pues me creo que es lo que a cualquiera le puede pasar. Bueno, ese es uno de los lemas de los Rotarios, algo así como el dar es lo más importante y lo que realmente colma una vida, ¿no? Exactamente. Algo así como dar de sí antes de pensar en sí. Sí, exactamente. Ese es un lema muy antiguo que ya nuestro fundador Paul Harris le instituyó, y la verdad se ha dicho que no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora pues son otros tiempos y la gente está muy ocupada y claro, damos quizá menos que lo que debíamos de dar. Exposición en el Palacete del Embarcadero. Se ha inaugurado hace unos pocos días. ¿Qué contiene esa exposición? ¿Cuándo y cómo se puede visitar? Bueno, pues se puede visitar durante el periodo desde el día 5 que hemos abierto hasta el día 19, va a estar permanentemente abierta. Y entonces, allí exponemos todos los proyectos, no todos los proyectos, parte de los proyectos que hemos ejecutado, todos los clubes de Cantabria. Y sin duda, pues es para mí un orgullo. Perdona, estamos viendo algunas imágenes de elementos que hay en esta exposición. Bueno, esas son fotografías de elementos que hay en ese en monumento, Santander, que hay ese en Santander, monumento en este cerca momento del campo del Racing. Exactamente. Este monumento, yo estoy muy orgulloso de él porque nos lo regaló, no el monumento, los planos de ese monumento nos lo regaló un arquitecto boliviano. Que casualmente en el aeropuerto de Virubiru, en Santa Cruz de la Sierra, a la salida del aeropuerto le tienen y nos lo regaló. Y luego, pues nosotros se lo hemos dado a la ciudad de Santander. Conseguimos que el alcalde nos diese un sitio visible para ponerle y nos ayudó bastante y le hemos puesto ahí, que es el orgullo de todos los rotarios de Cantabria. Bueno, hablábamos de la exposición. ¿Qué va a haber qué hay ya en esa exposición Pues hombre, Palacete? En realidad
tenemos pues lo que es Rotary internacional, lo que es todo el organigrama, los proyectos que se hacen a nivel internacional y luego los proyectos que los clubes rotarios de Santander hemos hecho. Pues también muchos proyectos internacionales, otros proyectos en Cantabria y en varios sitios. Nada más que es una pincelada de todo lo que hemos hecho, porque yo últimamente, que he estado llevando el cargo de la exposición, me he vuelto un poquitín loco, digamos, buscando y digo, y esto, y esto, y esto. Hay una cantidad de proyectos que es inimaginable los que hemos hecho. Ahora nada más que hemos puesto los más significativos y los más importantes, que hemos creído importantes. Bueno, de los últimos proyectos que habéis llevado a cabo, tú hablabas al principio de esta entrevista de un hospital materno-infantil. ¿En qué otro tipo de proyectos trabajáis ahora? Ahora en este momento, como bien te he dicho... En estos últimos años, bueno, pues hombre, aparte de que el Club Rotario de Santander ha pensado siempre en educación, que hemos hecho varios colegios, pero ahora mismo en los últimos 2 años, en el último año nos hemos preocupado muchísimo de ejecutar proyectos en Cantabria. Pues oye, nos dedicamos a recoger alimentos para el banco de alimentos, nos dedicamos también hemos hecho bastantes cajas solidarias, que eran aproximadamente 600 cajas solidarias, y eso es lo que nos hemos basado. Ayudamos a ciertas parroquias que tienen que dan comida para los más necesitados, y eso es que no vemos salida en otro sitio. ¿Por qué? Porque pensamos que primero es arreglar la casa y después salir afuera. Es decir, que la crisis económica os ha hecho reflexionar, y durante estos últimos meses o los últimos años estáis trabajando más hacia el interior de Cantabria y de España que no en proyectos como antes en países en vías de desarrollo. Exactamente. Bueno, también pasa otra cosa, que es que cuando hacíamos grandes proyectos que hemos hecho en países en vías de desarrollo, estábamos en una parte financiados por el gobierno de Cantabria, de los famosos fondos del 07. Últimamente, pues eso ha habido un recorte, y claro, pues nosotros los rotarios lo que no podemos es hacer un proyectito de 10.000 euros, por decir algo, en Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues porque se pierde más de la mitad por el camino, y entonces preferimos dedicarnos a nuestra comunidad, la cual estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. La organización de los rotarios tiene una norma, y yo creo que de ahí viene también el nombre de rotario, de rotar, que es el que cada año el presidente de uno de los clubes rotarios, de cada uno de los clubes rotarios, cambia. Es decir, que el mandato dura 1 año y después tiene que venir otro y después otro. Efectivamente, yo uso una palabra muchas veces cuando hablo de esto, que los rotarios, en nuestro mandato, bien como presidentes, secretarios y demás, nacemos como los yogures, con una fecha de caducidad. Desde el 1 de julio a 30 de junio es el mandato de cualquier miembro de un club rotario. Y después tiene que ser sustituido. ¿Hasta qué punto un sistema como este, lógicamente 1 año para la política puede ser demasiado poco tiempo, pero ese sistema de no repetir los mandatos en política podría ser positivo? Pues yo creo que es muy positivo, y lo veo desde el punto de vista que esta institución se creó en Chicago en el año 1905 y estamos a 1914 y sigue en pie. Y somos como muchísimos, o sea, más de 1.400.000 rotarios por el mundo y en muchísimos países. Y en todos funciona con el mismo esquema. El mismo esquema, que por cierto, por eso es por lo que yo creo que está muy bien pensado y muy bien hecho. Se habla mucho de la importancia de la sociedad civil
en el protagonismo de determinadas instituciones, de determinados proyectos. Los rotarios sois una parte importante de esa sociedad civil activa, es decir, la sociedad civil que no se limita a votar cuando hay elecciones o a protestar ante algo que les parece mal, sino que son constructivos, que son capaces no solo de aportar ideas, sino de llevarlas a la práctica. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la sociedad civil y el papel de los rotarios? Es una pregunta un poco dura, pero yo, como estoy acostumbrado a decir lo que me dice el corazón, los rotarios lo que queremos es hacer y hacer, por bien de los más desfavorecidos, eso sin duda. Pero nos cuesta enfrentarnos a instituciones muchas veces. Pero la vida está así, yo es de la forma que lo veo. Ahora mismo, acabas de explicarlo, los rotarios en Cantabria se han volcado hacia el interior, yo creo que con acierto, para ayudar a superar estos momentos de crisis que están provocando serios problemas en familias, en personas, en pequeñas instituciones. Cuando la crisis termine, ¿volveréis otra vez a los proyectos internacionales? Pues sí, porque mira, nosotros tenemos una fundación rotaria en la cual dispone de no muchísimo dinero, vamos, bastante dinero, y entonces nos apoya mucho en los proyectos internacionales. Lo que pasa que es que los rotarios podemos hacer proyectos, pero los pequeñitos les hacemos en los sitios puntuales donde hay un club rotario instituido. ¿Y qué pasa? Que no sé, yo creo que tenemos unas miras muchísimo más grandes. Yo, al menos por mi parte, creo que no se puede ir a Hispanoamérica, por decir, o África, a hacer un proyecto sin que no sea un proyecto grande. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que el idioma y los costos son grandes, los proyectos deben de ser bien vigilados por los rotarios para que no se escape, como suelo decir, yo hablaba antes de una peseta, ahora que no se escape un euro. Muy bien, pues vamos a terminar esta entrevista, pero sí creo que es necesario que recuerdes la exposición del Palacete, de cómo se puede visitar, hasta cuándo va a estar en funcionamiento. Bueno, como antes creo que lo he dicho, pero es del día 5 que se ha inaugurado hasta el día 19. Todos los días consecutivos, desde 11:30 a 1:30, y luego por la tarde de 5 a 8. Y recordemos también qué se va a ver en esa exposición, qué se puede ver ya. Pues los proyectos ejecutados, parte de ellos, porque lo que hemos querido es exponer los más grandes, pero hay muchísimos pequeños proyectos que no nos ha parecido ponerlos, porque esos son del día a día, que lo tenemos, y yo creo que la sociedad de Santander les puede palpar. Bueno, pues muchas gracias a José Manuel Movellán, uno de los fundadores de los Rotarios en Cantabria, y recomendar que se haga una visita a esta exposición en el Palacete del Embarcadero, porque da una visión de conjunto de cuál es la labor de los clubes rotarios de Cantabria y de la tarea que están desarrollando por todo el mundo. Yo sin duda quería hacer un llamamiento a las personas que estén interesadas o que tengan dudas de lo que es un club rotario, que se acerque, que nos visite y que vea cómo funcionamos en cualquiera de los 4 clubes que hay en Cantabria. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti.